Compañeros, muy buenas tardes. Les voy a comentar respecto a la sentencia de fecha 31 de agosto del año 2010, la cual fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Rosendo Cantú y otra contra México. En un primer término les hablaré respecto a la competencia que tiene la Corte, y esto es porque el Estado mexicano forma parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos desde el 24 de marzo de 1981, y México pues desde luego reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 16 de abril del año 1998. Este caso de Rosendo Cantú y otra contra México se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de noviembre del 2003, el cual fue remitido a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el día 2 de agosto del 2009. El caso en concreto refiere a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual y la tortura cometida en perjuicio de la señora Valentina Rosendo Cantú, así como la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de estos hechos por las autoridades que en ese momento se encontraban realizando la investigación de los hechos delictuosos. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declarara que el Estado mexicano es responsable por la violación a diversos artículos y tratados contra la tortura y violencia contra la mujer. Respecto a los hechos por los cuales se dio inicio al caso de Rosendo Cantú y otra contra México, pues los mismos sucedieron en el año 2002, esto en el estado de Guerrero, donde al momento de llevarse a cabo los hechos, pues se contaba con una gran presencia militar, esto debido a que estas personas, estos militares, pues se encontraban combatiendo el crimen organizado, y desde luego, pues como todos sabemos, el estado de Guerrero es una de las entidades federativas donde habita un gran número de grupos indígenas. Al momento de los hechos, Valentina Rosendo Cantú, joven que desde luego pertenecía a un grupo indígena, contaba en ese momento con la edad de 17 años. Los hechos se llevaron a cabo, esto al estarse ella bañando en un río, cuando los militares la golpean y es atacada sexualmente por estas personas. Debido a estas situaciones o a la realización de estos hechos, ella y su esposo presentaron varios recursos para denunciar e investigar el caso. Sin embargo, pues la jurisdicción penal militar archivó este caso, porque no debemos de perder de vista que las personas que estaban señaladas como probables responsables de los hechos, pues pertenecían a las Fuerzas Armadas, y pues también no debemos de perder de vista que estos asuntos, cuando las personas que cometen los hechos dependen de las Fuerzas Armadas, pues se llevan a cabo estos asuntos, se ventilan en un tribunal militar. La sentencia que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció que se violaron pues diversos derechos, algunos de los contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es el artículo primero, que desde luego pues establece que se tienen que respetar todos y cada uno de los derechos humanos que se tiene por reconocidos por el simple hecho de ser, pues ahora sí que personas. De igual manera se estableció que se violó el artículo 11, que es el derecho a la honra
y a la dignidad. El artículo 19, que habla relativo a los derechos de los niños, porque no perdamos de vista que al momento de la comisión de los hechos, Valentina Rosendo Cantú contaba con 17 años de edad. También estableció la Corte en esta sentencia que se violó el artículo 24, que establece la igualdad ante la ley. De igual manera, el artículo 25, que hace referencia a la protección judicial. El artículo 5, que nos habla respecto al derecho a la integridad personal, y el artículo 8, que nos habla de las garantías judiciales. También la Corte en esta sentencia estableció que también fueron violados algunos de los derechos establecidos en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. De igual manera, derechos establecidos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. Ahora bien, en dicha sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió de fondo y estableció que la víctima fue concisa en lo relatado, que la víctima acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso con el propio gobernador constitucional del estado de Guerrero, y que desde luego también la Corte encontró probado que la señora Valentina Rosendo Cantú fue víctima de actos constitutivos del delito de violación sexual, y que dichos hechos desde luego fueron cometidos por 2 militares en presencia de otros 2 militares. También la Corte determinó que la violación sexual desde luego constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias, refiere la Corte, incluso trascienden a la vida o a la persona. Determinó también la Corte que esa violación sexual constituyó, desde luego, tortura. De igual manera, la Corte concluyó que el Estado mexicano fue responsable por la violación de los derechos de la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada de la señora Valentina Rosendo Cantú. También estableció en esta sentencia la Corte que no contó la señora Valentina Rosendo Cantú con un recurso efectivo, y que la misma fue discriminada incluso por las propias autoridades que estaban conociendo el caso, ya que esto fue uno de los temas más debatidos, que fue que no se contó con un intérprete, y que desde luego, como ya lo hice mención anteriormente, pues al momento de la comisión de los hechos, Valentina Rosendo Cantú tenía la edad de 17 años. Dentro de esta sentencia se condena al Estado mexicano, desde luego, a conducir el proceso penal, a examinar la conducta del Ministerio Público y del médico legista para que se puedan imponer las sanciones correspondientes. También obliga al Estado mexicano a realizar diversas reformas legislativas, así como reformas también respecto al fuero militar. También impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano un acto público de responsabilidad internacional, es decir, una disculpa pública para la señora Valentina Rosendo Cantú. También condena al Estado mexicano a publicar dicha sentencia, a capacitar en derechos humanos a las Fuerzas Armadas, esto pues con la finalidad propia de que no se sigan vulnerando derechos humanos o no se sigan cometiendo delitos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. También condena al Estado mexicano a brindar un tratamiento médico y psicológico a las víctimas.
Se le condena también al Estado mexicano al pago económico en favor de la señora Rosendo Cantú y a la reparación del daño, esto conforme a lo que establece la legislación mexicana. Ahora bien, para concluir, respecto al breve análisis de lo que es la sentencia del caso Valentina Rosendo Cantú y otra contra México, pues dicho caso, dicha sentencia, pues representa una oportunidad, desde luego, para recordar las serias consecuencias de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y también para que el Estado mexicano, en su actuar, que es la procuración de justicia y la impartición de justicia, tenga presente que se deben de respetar desde luego todos y cada uno de los derechos humanos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos, así como ordenamientos de carácter internacional como es la Convención de Derechos Humanos, y que pues a través de esta sentencia el Estado mexicano pues tendrá que realizar las necesarias reformas a las leyes, puesto que derivado de esta sentencia pues ha quedado demostrado, se quedó demostrado que en efecto el Estado mexicano violó derechos fundamentales o derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú. Es todo y muchas gracias.